Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos sobre Predicación. Soy Albert Rodríguez, su servidor y amigo, y en esta ocasión nuevamente me acompaña, después de tanto tiempo de ausencia, nuestro hermano Juan. ¿Cómo estás, Juan? Bien, hermano, más puritano cada día. Más, Otra vez con más eso. puritano, hermano, ¿verdad? Con más Juan el unción Puritano. puritana. Juan el puritano, hermano, por favor. Juan el Juan el puritano. Puritano. Ok, ok. Juan el puritano, ya está. Mira, ya llegué a la asamblea Westminster el día de hoy. Hoy estamos aquí con la asamblea reunidos, Órale, está muy padre ese fondo, ¿eh? Ya te lo ¿verdad? hiciste. Para que Oye, piensen. ¿y cómo estás? ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Qué novedades hay en este tiempo que no hemos podido conectarnos? Porque creo que tú Sí, tienes una muy bonita noticia respecto a Watson, sí. ¿no? ¿Qué me Sí, cuentas? ya estrenó el nuevo miembro de la familia, John Watson. eh, Gracias a Dios, está bien. Estuvo ahí 2 semanas en el hospital por alguna infección, pero gracias a Dios salió bien. Ya tiene un mes, ya va para 2 meses. En 2 semanas tiene 2 meses ya. Ya tuve unas vacaciones de no estar aquí, pues, ¿no? No estar grabando programas. Estoy predicando en una congregación nueva, Oh, supliendo el púlpito ahí, ayudando a algunos hermanos. Y nada, hermano, agradecido con el Señor por su bondad y justo ahorita vengo saliendo del trabajo, solo cené algo y mm. rápidamente me vine para acá, para la oficina y un cafecito. Dije, hoy no hay coca, pero un cafecito se amerita para la charla de hoy. Eso te iba a decir, no vi la coca, no vi la Es que coca. Coca-Cola no nos quiere patrocinar, hermano. No, Ya, no los convencemos con los 100 views que tenemos. ah, ya sabes que la coca no debe faltar en ninguna sesión. Ah, Sí, hermano, la coca debe de estar ahí siempre al pie del cañón, hermano. sí. Bueno, mi hermano, pues creo que ya es el momento para comenzar con el tema de hoy, y eso es lo que quisiera preguntarte para que esté enterada toda nuestra audiencia. ¿De qué se trata el día de hoy? ¿Cuál es el tema que nos tienes preparado el día de hoy? Bueno, el día de hoy hemos hecho como un preámbulo, no un preámbulo, un paréntesis en las sesiones de predicación expositiva o la predicación experiencial. Y el día de hoy vamos a estar hablando del tópico el don celestial del profeta o lo que hoy conocemos como el predicador. Pero cada vez que escuchemos predicador, hermanos, piensen en el pastor, piensen en el que predica la palabra domingo tras domingo. Así que hoy vamos a hablar del don celestial, del don de profecía, por ejemplo, como lo dice William Perkins en su libro. Ujú, ok, pero antes de eso, como debido a que hemos tenido un tiempo de ausencia, sería muy bueno que nos recordaras qué fue lo que vimos en las sesiones anteriores, para luego Claro, abordar este tema del don celestial del predicador. Por favor. claro, claro, ya hemos visto, por ejemplo, Albert, hemos visto la elaboración de un sermón. Estamos en los principios, ¿no? En la cuestión del estudio, el estudio, la importancia del estudio. Hemos hablado del bosquejo, hemos hablado de analizar el texto desde los idiomas originales, el hebreo, el arameo, el griego, el latín, por ejemplo. Una de las cosas que también deben de poner a veces atención en la traducción que tengan de la Biblia, en leer la Biblia correctamente, el haber leído toda la Biblia, ¿no? Para poder hacer un buen sermón. Y sobre todo también hablamos, creo que un poco de lo experiencial, que se trata de que el hombre tenga que hacer efecto el texto en su vida para que pueda hacer efecto en la vida del otro, es decir, hablar de corazón a corazón. Hablamos también y si no me equivoco, de los comentarios bíblicos, la preparación durante la semana, en cuestiones del estudio. Vamos a regresar después de esta para poder hablar más a profundidad de cómo estar poniendo los encabezados, ¿no? Hablamos de una introducción. La introducción no debería de ser larga, debería de ser corta y referente a lo que tiene que
ser con el sermón. Me ha tocado ver, por ejemplo, y ahí agrego algo rapidillo, pastores o predicadores, como les conocen a uno, a las personas que están sentadas en el púlpito, perdón, en la banca, pero no son pastores, que empiezan su introducción con una historia de ellos que han hecho en alguna parte del mundo, en alguna parte de su vida, y no tiene nada que ver con el texto. Y eso no es predicación expositiva, ¿verdad? Y hoy, hermano, vamos a hablar entonces de la importancia de ese don. ¿Por qué es tan importante el don de la enseñanza? Ok, bueno, ya has establecido acerca de los puntos que ya hemos estudiado. Y como bien dices, hermano, es muy importante clarificar quién tiene ese llamado y quién tiene ese don, porque si Ujú, no sabemos que realmente tenemos algo de parte de Dios para poder proclamar la palabra, caemos en muchas falacias y errores. Como bien ujú, puntualizaste en las sesiones pasadas, que hay hombres que con buena intención ujú, predican, pero no tienen ese llamado, no tienen ese don. claro. Entonces, retomo lo que tú comentaste en su momento. ¿Por qué es importante que hablemos sobre el don de la predicación en sí? ¿Por qué es importante? Platícanos. Porque de él depende la edificación de la congregación o la iglesia de Cristo. Dice que fueron dados estos oficios, ¿no? El oficio del pastor maestro, el pastor de la enseñanza o el anciano docente para la edificación del cuerpo de Cristo. Él no fue dado para informar a la iglesia sobre un Cristo, sino edificarlos, construirlos, llevarlos más a la imagen del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, si alguien está predicando domingo tras domingo, o al menos eso intenta hacer, si no tuviera el don, pues no está edificando a la congregación. Y por eso hay algunas congregaciones que están, ¿cómo se dice, hermano, cuando una persona está malnutrida? Hay una palabra que se le da a una persona que está malnutrida, están ah, Desnutrida, anémica. anémicos, iglesias anémicas o iglesias inmaduras que siempre tienen que estar bebiendo leche y no pueden digerir alimento sólido, porque no hay un don que esté edificando. Por ejemplo, pensando en Primera de Corintios, cosa que nosotros vamos a tocar, pero Corintios 14 más adelantito en esta sección. Ujú. Si tú te fijas, el apóstol Pablo los llama carnales a los hermanos, los reprende de su inmadurez, los reprende de sus pecados, pero hay algo que está clavado ahí, o sea, que alumbra mucho, es un desorden en esa congregación. Ujú. Había muchos que no deberían estar enseñando y no deberían estar hablando de parte del Señor. En aquel tiempo y en aquel contexto que tenemos es que no tenían los 66 libros que yo y tú hoy tenemos. El canon no estaba cerrado, por eso había hermanos que se les llamaba ahí profetas, aunque era heraldos del evangelio, predicadores de la palabra, por ejemplo, y por eso se veía esa palabra de profetas y dice que hable uno, ¿no? Y calle y el otro interprete o X cosa, haga un orden para que la iglesia sea edificada. Inclusive Santiago, ¿no? También lo menciona, no se hagan muchos de vosotros maestros, sabiendo que hay mucha condenación. O sea, y ya voy a hablar más de eso, porque hay mucho que tiene que ver, muchos ejemplos prácticos bíblicos donde tal vez nos puedan ayudar a entender a qué iglesia deberíamos de estar congregándonos. Es bien, también va a tener que depender de ello. A no querernos autoponer a enseñar al pueblo de Dios nada más porque sí. Y cómo identificar, hermanos, si realmente yo tengo el don de la enseñanza o no tengo el don de la enseñanza y evitar estar perjudicando a la iglesia de Cristo, porque al final del día es la iglesia de Cristo. Pues bien, ahorita que te estoy escuchando, tú tienes como muy claro que el don de la predicación es como algo exclusivo dentro del ministerio pastoral. Claro. Yo te pregunto esto, o más bien, bueno, te comento y te pregunto esto porque
hay un entendimiento actual acerca de que el don de la predicación no es exclusivo del Ujú, ministerio pastoral. Y hay maestros, predicadores, tú sabes, famosos, que ujú, ellos enseñan y se basan en que está la posibilidad de que hay predicadores que no necesariamente son pastores. Y ujú, usan textos, por ejemplo, en Hechos 13:1, donde dice que la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. claro. Hechos 8:5 dice que Felipe, el evangelista, que se le conoce así, él predicaba el evangelio de Cristo a las multitudes de Ujú, Samaria o donde iba, y eso que él era un diácono. Y me viene a la mente Apolos, que ujú, recordará que fue también un compañero y un colaborador de Pablo, y no se le consideraba como un pastor o algo por el estilo. ujú, Y se entiende que, por ejemplo, en Efesios 4, cuando habla de los dones ministeriales, ujú. eh, en realidad no son 5 ministerios, sino 4, porque en el griego original la palabra pastor y maestro vienen juntos. Entonces, eso es lo que quería preguntarte. ¿Es Claro. exclusivo del don de la predicación para el pastor o cabe la posibilidad de que ese don también se aplique a otros ministros del Señor que no necesariamente entran en el oficio pastoral o en el ancianato? Sí. Yo creo que cualquier anciano, todo anciano debe de ser hábil para enseñar. En Primera de Corintios, Primera de Timoteo 3 nos dice que debe de ser hábil para instruir al pueblo de Dios. Entonces ahí requiere el don. Si ves, ahí está, tiene que tener este don, esta habilidad que solo el Espíritu Santo le puede dar al pastor o al llamado para ser pastor, porque el pastor de esa misma manera va a pastorear a la iglesia mediante la instrucción. Ahora, en el gobierno presbiteriano están los ancianos gobernantes y muchos hermanos presbiterianos que están viendo no podrán ir en contra de lo que diga al decir que hay ancianos gobernantes que pueden enseñar, pero no son llamados a ser el pastor de la congregación o el ministro de la palabra. Eso ya depende de cada congregación, pero cuando vemos la Biblia y vemos los pasajes que tú nos has dicho, debemos de entender y tener el contexto histórico y bíblico de por qué había estos hombres predicando. Recuerda lo que ya había dicho, el canon estaba incompleto, o sea, se estaba revelando progresivamente. Y cuando vemos una palabra como, por ejemplo, profetizaban o proclamaban o predicaban, debemos de ver que esa palabra tenga el sentido, el significado de la misma palabra de predicar o de enseñar la palabra de Dios, porque podemos estar, podemos estar viendo una palabra que es el proclamaba, por ejemplo, la samaritana va después de ver a Jesús y les dice a todos, les proclama a todos que ella ha visto que el Mesías, no, que el profeta, lo que sea, y cualquiera pudiera decir, mira, ahí las mujeres deberían de predicar porque la samaritana fue y anunció. Pues no necesariamente, simplemente ella está testificando y puede hacer lo mismo con estos hombres que estaban testificando, pero no necesariamente estaban predicando desde el púlpito, desde el día en el día del Señor. No vemos ese contexto. Entonces, debemos de tener cuidado especialmente en el libro de Hechos, al ver todos estos acontecimientos y no pensar que porque pasó ahí, entonces nosotros debemos de actuar de esa misma manera. Muchas veces he oído gente decir, es que ahí está la iglesia modelo y debemos de, y es verdad, yo apelo a eso, ahí está la iglesia modelo, ahí está la iglesia del primer siglo, nuestro claro ejemplo, pero nosotros no somos la iglesia del primer siglo que no tenía los 66 libros. Si Ujú. ellos hubieran visto, por ejemplo, la primera carta de 1 Timoteo 3, te apuesto a que, y es algo vago decirlo, te apuesto a que hubieran cambiado muchas cosas, pero ellos estaban recibiendo la revelación del Señor, estaban recibiendo la palabra del Señor, las cartas estaban escribiendo, las instrucciones estaban escribiendo y todo eso.
Pero también vemos ahí mismo en Hechos que después esto se arregla cuando tú ves esa pluralidad de pastores y ancianos, cuando el apóstol Pablo ora por ellos y les dice que pastoreen la grey, o sea, guíen, instruyan a la grey ah, para que sea edificada y los falsos maestros y todo eso. Sí, Pero ya lo podemos desarrollar después, más adelantito en los puntos. sí, Hechos 20, cuando Pablo estaba encomendándose a la iglesia de Éfeso Ujú, y la cita del don o la capacidad de enseñar en 1 Timoteo 3, versículo 2. Y creo ujú, que tiene algo de sentido lo que dice, porque para cuando Pablo escribe la carta de 1 Timoteo, ya estamos hablando de las últimas epístolas dentro de la revelación del Nuevo Testamento, antes del año 70 después de Cristo. ujú. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 2, versículo 1, dice el Señor, pone que ya para el fin del siglo, cuando ya se está cerrando el canon, ya tiene establecido el Consejo de Ancianos, el Consejo de Claro. Ancianos en cada iglesia. Entonces, Bien. y tiene sentido lo que dices acerca de no tomar en cuenta tanto la normativa. De hecho, hay un dicho en el seminario en el que estoy que dice que la narrativa no es la normativa de la Sí, interpretación. O sea, no es la norma siempre para interpretar, porque son hechos o situaciones que estaban ocurriendo en ese momento que todavía no han establecido definitivamente las doctrinas más esenciales de cómo debe ser una iglesia. claro. Y podemos tener un gran problema después con esto. Es de que, digamos, la iglesia está, como habías dicho, desnutrida, anémica, inmadura, y que son hermanos que son de pura lechita porque por cualquier cosa, recién convertido, lo que sea. Y hay un hermano que está entre ellos, que él pues ha leído tal vez algún libro más o algunos videos de YouTube, algún artículo en la web, y pues ya sabe un poco más que ellos, y está el otro pastor que también, o tal vez ni es llamado y también tiene el mismo problema que los hermanos, y ve que este hermano está sobresaliendo sobre los demás y dice, el Señor lo llamó al ministerio pastoral seguramente. No necesariamente, porque podemos Ujú, estar confundiendo a un cristiano que está madurando más que los demás, creciendo más que los demás en la gracia, y no tener, y ya vamos a hablar, a definir el don pronto, hermano, no se desesperen, y no tener el don de la enseñanza. Y ujú. entonces ordenar y instalar a alguien que jamás fue llamado y como consecuencia seguir teniendo una iglesia desnutrida, flaca, y luego después vienen las divisiones y todo eso. O cae en tentación del diablo el hermano y empiezan los problemas. Sí, a una hora que no tiene llamado ministerial o Ujú, pastoral. O sea, están en los dos peligros, que no tienes ni el don y no tienes el llamado ministerial, lo cual hace que luego la iglesia crezca o no crezca y haga todo un caos. Pero bueno, hermano, vamos a avanzar. ¿Cuál es el texto que vamos a leer y analizar para que tú puedas exponer tus puntos acerca de don celestial y el profeta o predicador? ¿Cuál es la cita que vamos a estudiar hoy? mira, hay muchos textos, yo busqué y hay demasiados pasajes, pero uno de los que me llamó mucho la atención fue en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4 del versículo 1 al 6. A mí me gustaría leer el primer versículo y podemos ir versículo a versículo, Ujú. agregando los puntos que queremos tratar esta noche. Y yo leo la palabra del Señor de esta manera. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Ahí está, hermano. Ahí está uno de nuestros deberes como cristianos. Inclusive el apóstol Pablo también lo menciona, no de esa misma manera, pero lo menciona sobre juzgar, ¿no? Y él fue juzgado y fue examinado por los de Berea para ver si lo que hablaba era de parte del Señor y coincidía.
Y recordemos, no tenían el canon completo. Si coincidía con la enseñanza del Señor Jesucristo, si coincidía con la enseñanza del Pentateuco, para ver si estaba hablando la verdad. Y una de las cosas de que la iglesia de hoy es negligente, y cuando digo iglesia, me refiero también a los ancianos de la congregación, en que no están buscando, en el primer punto, el don extraordinario de del proclamar la revelación divina que ya está proclamada en su palabra. No estamos viendo si estos hombres son realmente enviados por el Señor. Si son enviados por el Señor, si tú y yo somos enviados para ser pastores, tenemos el don. Leía un libro para la clase de predicación expositiva. No me recuerdo quién fue, si fue Martin Lloyd Jones o fue Joel Beeke. Seguramente fue Joel Beeke, que dijo sobre un pastor: un pastor es un pastor donde sea. O sea, y lo otro que decía él también: no enseñes a alguien a predicar, enseña al que ya sabe predicar. Es decir, no los hagas predicadores, ellos ya son predicadores, simplemente edifícalos más para que ejerzan ese don y lo hagan más. ¿Te acuerdas cuando a Timoteo se le dice, cuando se le impone las manos, no? Mediante el don que recibiste, mediante la imposición de manos, no, aviva el fuego que hay en ti. A eso se refiere, cuando, que el don esté echando a andar, que como la máquina de un Mustang, pues, que los caballos estén siempre trabajando y el motor esté caliente siempre a una temperatura perfecta para que pueda correr los caballos de fuerza que corre un motor Mustang. Debemos de examinar a los espíritus, debemos de examinar a estos hombres cada vez. Yo creo, y ya me callo, hermano, me estoy diciendo mucho, pero recuerden, ya tuve un mes de vacaciones. Y cada vez que vayamos a ir a una congregación y ser miembros de esa congregación, por mi experiencia y la experiencia que he visto en otros, es de que primero deberíamos ir a escuchar la palabra para ver si el que está en el púlpito es un enviado de Dios. Curiosamente, siempre vamos a una congregación, en mi caso de salmodía exclusiva, ay, no, pues donde canten solo los salmos, ¿no? Sin instrumentos. Ay, no, donde solamente den vino en la cena del Señor y una copa y un pan. Ay, no, yo solamente voy a ir a esas iglesias, a la FCC, a la RPCNA, a la OPC, a la PCA, X, menciónenlas, porque es que ahí, pero rara vez nos ponemos a pensar, voy a ir para ver si ahí está hablando el Señor por medio de su enviado, que es decir, el pastor, el predicador. Ok, para recordar las referencias bíblicas que nuestro hermano citó, los de Berea es Hechos 17, versículos 10 al 11, y avivar el don, el fuego que hay en ti, está en 2 Timoteo 1:6. Ahora que quisiera puntualizar eso, porque dijiste algo muy interesante, y esto me lleva a preguntar lo siguiente, mi hermano. ¿Puede haber un pastor que no tenga la capacidad de predicar o el don de predicar? Porque sé que hay o sea, a lo que me refiero es que por fuerza todo el consejo de ancianos tiene que predicar. Yo creo que estaría mejor responder la primera como le hiciste. Yo creo que sí puede haberlo, no debería de haberlo. Ujú. Sí puede haberlo y seguramente los hay. Muchos de ellos están funcionando como ministros del evangelio, ordenados legítimamente. Cuando digo legítimamente es que les impusieron manos mediante un buen presbiterio, un buen consejo de ancianos. Su ordenación fue legal dentro de las cuestiones carnales, humanas, pero el Señor jamás lo llamó. Y la evidencia está en esto, que después vamos a hablar sobre su enseñanza es anticristiana, su enseñanza es, es terrenal, es de esta tierra. Entonces, lo otro, no todos los que están en el cuerpo de ancianos deben enseñar, sino el que
tiene el don de la enseñanza es el pastor, es el ministro del evangelio. Recuerda, yo estoy hablando desde la perspectiva reformada. Sé que ustedes los bautistas tienen, yo fui bautista, tienen la idea de que todos los ancianos deberían de estar predicando, pero realmente, hermano, ves las instituciones de la religión cristiana y Juan Calvino apunta al pastor, al ministro, como el heraldo de la palabra, porque vuelvo a recalcar, 1 Timoteo 3 dice, debe de ser hábil para enseñar. Okay. Yo preguntaba más que nada porque hay contextos de iglesias en las que Ujú. dicen, por ejemplo, un pastor no tiene la manera de predicar, no tiene la capacidad para predicar bien, pero sabe o tiene el don, por así decirlo, de administrar la iglesia, por ejemplo, o de compartir la palabra en consejería, pero tal vez no para preparar sermones o cosas por el estilo. Creo que eso lo dijo Chuy Olivares en una predicación hace mucho tiempo que lo escuché y así otro comentario de otros hermanos. Pero bueno, ¿Me proseguimos. dejarías leer algo? Sí, sí. Mira, en 1 Corintios 14, el versículo 29 al 31, yo estoy leyendo curiosamente a la Reina Valera, la de la SBT, la Sociedades Bíblicas Trinitarias. Versículo 29 dice, mas los profetas, los predicadores, recuerden, hablen dos o tres y los demás juzguen, ¿no? Y si otro que estuviese sentado le fuera revelado algo, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados. Mira, aprendan y sean exhortados. No dice para que les den la visión, ¿no? Aprendan y sean exhortados. Entonces está hablando de proclamar la palabra. Pablo no está hablando del profeta del Antiguo Testamento, le está hablando del Nuevo Testamento, el predicador, el profeta del Nuevo Testamento. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, ese texto puede interpretarse de varias maneras. Yo me voy más a la de estos profetas están sujetos a otros profetas que dicen lo mismo, o sea, que tienen, como tiene el sentido de ir en el mismo renglón doctrinal que los demás. 33, este es nuestro texto, hermanos. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, si este hombre que está predicando en el púlpito, su enseñanza, hermanos, no es de exhortación, no es de aprendizaje, sino de confusión, o sea, que confunde, él no es llamado a ser predicador del evangelio. Y yo siempre, hermano, cada vez que termino de predicar y ya agarro nuestro vehículo y nos vamos para la casa, curiosamente son como 20 minutos, le digo a mi esposa, mi amor, ¿qué aprendiste? Déjame saber. No, tu sermón tuvo muy... No, no me digas que mi sermón tuvo muy bueno, eso ya me lo dijo el diablo. ¿Qué aprendiste? A mis hijos les pregunto, ¿y si ellos me pueden dar aunque sea un 5% de lo que yo hablé, hermano? ¿O un 10? Me da una paz, porque sé que realmente el Señor me ha llamado a proclamar su palabra, con todos mis defectos, pero me ha llamado porque exhorta, enseña y no confunde. Ok, dicho de otra manera, uno de los distintivos de alguien que predica sería entonces la claridad en el mensaje, Claro. que es claro, que es entendible, que se ve que Dios manifiesta un nivel de iluminación para con todo el pueblo al proclamar su palabra, ¿cierto? Y eso nos lleva al segundo punto, Albert. Ujú, Lo que estás diciendo, porque te quiero parar ahí, porque lo que estás diciendo es lo del segundo punto, ujú. que nos lleva a una verdadera enseñanza en la boca del profeta. En el versículo 2 de nuestro texto de 1 de Juan 4 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Recuerden, sigue hablando la misma doctrina, la misma enseñanza. Él no ha cambiado de lo que está comunicando aquí el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, si lo lees literal, tú vas a querer esperar que el que está predicando diga el Señor Jesucristo, Dios Ujú. encarnado. Ah, ya lo Sí. dijo, mira, es profeta, es de Dios. No, él no está Mm, diciendo eso necesariamente. Si miren, conozcan que el Espíritu de Dios
confiesa a Jesucristo, es más, nos presenta a Jesucristo, nos edifica. Lo que tú decías ahora sí, hermano, continúa. O sea, que dicho de otra manera, dentro de esa claridad conlleva a presentar a Cristo perfecto a todo hombre. Ujú, Dicho de otra manera, que aquel que es expositor de la palabra, ya ha desmenuzado la palabra, ha visto a Cristo en las escrituras, ya ha pedido la gracia en oración al Señor para tener esa iluminación y ujú, entendimiento de quién es Cristo, porque ¿cómo vas a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios si no lo conoces? A través de ujú. las escrituras, y obviamente eso implica un sentido de revelación, ¿no? Con el Señor, pero también que tienes una claridad de quién es el Señor y debido a que tienes esa claridad, lo proclamas a través de las escrituras de pe a pa. O sea, así como Claro. Felipe, por ejemplo, cuando estaba con el eunuco, explicó el Evangelio a partir de Ujú. la estatura de Isaías 53. Entonces, yo me imagino que cuando te refieres a eso de la verdadera enseñanza en la boca del profeta, es que tienes claridad de quién es el Señor Jesús y cómo los pone. Y a Ujú, eso le sumamos lo que el Señor Jesucristo dijo en uno de los evangelios, cuando él dice que el Espíritu Santo tomará de él y se lo dará a conocer a los discípulos, ¿no? Toma de lo mío y lo da a los demás y glorifica al Padre, ¿no? Glorifica a Dios, a la Trinidad completa. Entonces, la enseñanza del profeta, la predicación del verdadero predicador, exalta la obra de Cristo, pero la exalta desde el texto. Y aquí me gustaría hacer como otro paréntesis, ¿no? Cuando tenemos hombres que compran un montón de libros, ¿cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento? Yo hermano, espero que el público no lo tome tan personal, pero yo quisiera hacerles así, hermano, o sea, me estás diciendo que o sea, tienes una discapacidad entonces, porque si no logras ver a Cristo en el Antiguo Testamento, hermano, no tienes el don, ujú, no está el don. Tú mismo lo acabas de decir, ¿no? O sea, él ha desmenuzado, él ha estudiado, él, él tiene la habilidad, es que no hay ni cómo explicarlo, porque es algo sobrenatural, hermano. Es algo divino, por eso le titulé El don celestial. Es algo, es un don divino que no se puede comprender, que no se puede aprender a predicar. Hermanos, paren de perder el tiempo en sus 6 semestres de cómo predicar si no tienen el don, ujú. porque lo único que van a aprenderse solamente son mecanismos y van a seguir, van a hacer el címbalo, como decía mi esposa, parecen cazuelas, cuando los niños agarran la cazuela así hacen más ruido que tocar una melodía entendible y edificante. Entonces, cuando tienes esos libros de cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, yo creo que son buenos, Ujú, pero no deben de depender de ellos. O sea, si dependen de ellos, hermanos, chécate, tienes una deshabilidad. No, realmente algo te está pasando, no estás llamado. O por ejemplo, cómo ilustrar un sermón, Albert. O cómo hacer un bosquejo, cómo hacer no son ilustraciones, las otras son como eh, aplicaciones y demás. chistes y todo eso. Si todo eso están dependiendo estos hermanos, no son pastores, no son predicadores, dejen esto ahora antes de que sigan haciendo más daño. Porque tú Sí, lo acabas de decir, lo acabamos de decir, es una habilidad que el Espíritu Santo le ha dado al hombre de ver a Cristo en la palabra y sacarlo de ahí y presentárselo a los hermanos. sí, de hecho yo he conocido hermanos que compran libros sobre predicación, pero cuando se les pone en el púlpito o en una clase, nomás no les sale ni nada, o sea, tiene mucha dificultad para poder exponer y explicar la escritura. Y cuando lo explican, a veces se oye como un refrito o una copia de alguien que citó lo mismo. Y más que ser un predicador Ujú. genuino, es como si quisiera ponerse el saco de alguien más que no le quiero. Un Y es mini palo como, washer. sí, 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 o sea, casi siempre
apela mucho a Guase, y no porque sea el mejor de los predicadores y no le merita su ministerio. Pero ¿cuántos no han querido imitar a Paul Washer cuando se supone que aquel que es llamado a ser predicador y pastor, Dios le ha dado la personalidad propia y Dios le ha dado el don para poder comunicarlo de esa manera, con un estilo propio? Y es como dijiste hace un rato, que creo que fue Vicky, enséñale al que ya sabe predicar. ¿Por qué? Porque es alguien que ya tiene el don, nada más que necesita pulirlo, hacerlo crecer, madurar con el tiempo. No sé, Ujú. ¿tienes algo más que comentar? No, yo creo que recalcar el punto que hablábamos desde el principio de la introducción, donde tenemos estos jóvenes hoy en día eufóricos por las doctrinas de la gracia, por la reforma, por el puritanismo, donde ellos ya se devoran un Owen, se devoran un Richard Baxter, un Thomas Goodwin, y ya sienten que el Señor los llamó a predicar el evangelio, y ellos van al ministerio, ya quieren ser el ministerio, y ahí, hermano, están cometiendo un error, porque en ponerlos como predicadores, porque eso no los hace pastores, eso no los hace predicadores. El llamado hoy en día se basa más y yo no estoy en contra de nada de la ordenación, pero se basa más y no es que hay que ordenar la ordenación, la imposición de manos. Y parece que a veces se les olvida, ok, pero realmente el Señor lo llamó antes de que le impongan manos. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que no imponga manos a la ligera. Y hoy en día imponen manos a la ligera, aunque se tarden 4 años, pero los imponen a la ligera al simple hecho de no ver juzgado correctamente que este hombre no fue llamado al ministerio pastoral. Ya después los ponen como pastores y las iglesias no crecen, hay un montón de problemas, divisiones, hay un montón de quejas contra el pastor, y ahí se ve que el ministerio no es fructífero, y ahí se ve que el don no está presente, porque si el don estuviera presente, él estuviera edificando a los santos, él estuviera dándole a los santos. Por eso muchos pastores prefieren un miércoles de estudio bíblico con un libro, vamos a ver unos videos, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, con la excusa de que es muy, muy pesado estudiar, es muy pesado hacer un sermón. Y yo a veces me pongo y digo, oye, yo soy bien orgulloso porque pues a mí sí me dices, prediqué el miércoles, prediqué el sábado, prediqué el domingo, yo estoy listo, hermano. Yo estoy listo, o sea, yo sabré cómo le haga, así me despierte a las 4 de la mañana y me duerma a la 1 de la mañana, pero yo voy a hacer esos sermones porque yo quiero edificar al pueblo de Dios, y ahí está la habilidad. En fin. Nada más para terminar de comentar eso, es que hay una enorme diferencia entre ser tal vez un estudiante apasionado con alguien que realmente Ujú, tiene el llamado. Y aparte, se supone que, bueno, yo tengo entendido que dentro de las escrituras, que hay un llamado interno, como dice en 1 Timoteo 3:1, que el que anhela obispado o buena obra desea, ujú, pero también quiere la confirmación de la congregación y del consejo de ancianos, que se supone que realmente tiene ese llamado, ¿no? claro. Entonces, nada más para terminar, la cita que dijiste, el Espíritu Santo que lo llevará a glorificar, es Juan 16:14, para que lo tomen en cuenta. Amén. Continúa, mi hermano. ¿Qué otro punto quieres exponernos sobre Antes el de tema? pasar al número 3, para hacer una catapulta al número 3, Ujú. me gustaría que volviéramos a recordar cada vez que vayamos a una congregación de visita o estemos en nuestra congregación, no es pecado juzgar al predicador, su enseñanza a la luz de la palabra de Dios. No, y si ellos no se dejan juzgar de esa manera, hermanos, entonces hay una clara señal de que puedan estar en una secta sin decir que es una secta, o estar bajo el dominio de un papa, o unos papistas ahí queriéndose aprovechar de la iglesia de Cristo, y no querer recibir la crítica de sus errores doctrinales, obviamente con mucho respeto, con principios bíblicos de antemano al hacer esto, pero también me gustaría decir esto último también para irnos al 3, es si
si nosotros no estamos siendo edificados por la predicación en la iglesia donde estamos, debemos de hacer, o queremos saber si estamos siendo edificados o no. Por ejemplo, piensen en el sermón del domingo. ¿Cuánto de ello aprendieron? O sea, aprendieron no solamente históricamente del texto, no solamente de la doctrina del texto, sino cómo esa doctrina debo de vivirla a la luz de la vida cotidiana aquí, ¿no? O sea, cómo la he hecho andar. Porque hay hermanos que hablan mucho de y salvos por la gracia. A mí me fastidia cuando empiezan y es solo por Cristo, solo por la fe, solo por la gracia, para la gloria de Dios. Perdóname, hermano, si lo dijiste este domingo ya, enemigo número uno tuyo. Digo, ok, hermano, está bien, yo lo entiendo, pero ¿y a mí qué? ¿Qué con eso? O sea, ¿cómo yo aplico eso a la luz de mi vida? O sea, yo quiero saber cómo me lo como, cómo lo digiero, con qué va mejor. Háblame del texto. Yo entiendo que amas a Lutero, yo entiendo que amas la Reforma, yo entiendo, hermano, tu santo Calvino y lo que sea, pero a mí qué, háblame del texto, predícame la palabra de Dios, enséñame lo que está ahí. Y los hermanos, por querer ser los estelares de la Reforma, más reformados que los reformados, enfatizan en esas cosas, pierden el tiempo en todo eso y puede ser que no hay porque no hay el don de la enseñanza o porque hoy mismo se dieron cuenta y dijeron, híjole, es verdad, yo me estoy yendo para otro lado donde no debería de irme. Tengo que, perdonen, tengo que alinearme. Ya te habías tardado, Juan, con esa frase. ¿Y a mí qué? Eso ya es A muy mí difícil. que, No, pero ya tomando en serio, creo que tiene razón, porque un distintivo de identificar a alguien que realmente predica es que sabe cómo aplicar la palabra. No solamente que se lo aplica a su vida, sino que la explica directamente del texto, porque ciertamente podemos ser muy teóricos, muy doctrinales, e incluso podemos ser muy cristocéntricos al presentar a Cristo. Pero cuando tú te quedas así como oyente en la congregación, obviamente llevas esa pregunta que tú ya la expresas mucho. ¿Y a mí qué? Porque esa es la verdad. O sea, ¿cómo lo que tú me estás predicando lo voy a llevar a mi vida? ¿Y de qué manera vivo como cristiano con la palabra que tú me has expuesto en este domingo? Porque si tú y yo no predicamos con la verdad aplicada, entonces puede caber la posibilidad de que no eres llamado al ministerio. Simplemente estás redundando en lo mismo, en la teoría, en la doctrina. No, traen el mismo mensaje todo el tiempo, parecen discos rayados, siempre lo mismo. Y lo único que me hacen es relatar el pasaje bíblico, leerme el pasaje bíblico y hasta ahí llegan. No, y antes de esto, porque vamos a hablar ahora del punto número 3, yo creo que voy a hacer una introducción aquí, te voy a robar yo un poquito el espacio. Una enseñanza anticristiana. Esto lo vemos en los versículos 3 al 6 y leo, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en la carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo. Papistas, escúchenlo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Amo tanto a los apóstoles cuando vienen con una línea doctrinal tremenda y sale un versículo así como ese. Hijitos míos, y aquí, ¿por qué está aquí? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahí está nuestro texto, hermanos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ahí está tu texto nuevamente. El que no es de Dios no nos oye. Por eso, por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una enseñanza anticristiana, Albert, jamás de los jamases va a edificar. Solo informar, puede informar, pero no edificar, porque su propósito es hablar desde la perspectiva del mundo terrenal. Por eso a veces escuchas sermones
de hermanos que no te van a decir abiertamente, soy un falso profeta. Aquí estoy, falso profeta. Escuchas sermones que tú dices, ok, todo lo que estás diciendo es verdad, pero parece que este sermón es como más de autoayuda, como que si estuviera en el psicólogo. No, De usas autoestima, términos, perdón, de autoestima y cosas por el estilo. ajá, de autoestima alto, usan palabras reformadas, Ujú. o sea, términos de doctrina reformada, pero sus sermones son de autoayuda. Y tú dices, es que se oye muy carnal, este hermano, muy terrenal, muy mundano. O Ujú. sea, mira sus ejemplos, mira sus ilustraciones que él hace, o sea, como no dirige a la piedad, no dirige a una vida santa, no dirige a una vida amar más a Dios, temor más reverente, odiar el pecado, sino que como que, pues chido, ¿no? Ya me salvó el Señor, 5 solas, así como los hippies, 5 solas, brother, y ya, porque ellos, dice el texto, ellos son del mundo, son mundanos, son terrenales. Algunos falsos, algunos que son falsos, y otros hermanos que se metieron porque alguien les dijo que debían de ser pastores. Sí, de hecho, eso nos hace pensar que hay predicadores o pastores que están disfrazados de predicadores y pastores, pero como dice en 2 Timoteo 3:5, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Mm, Y si tú eres hijo de Dios, tú vas a dar cuenta con un buen oído espiritual que como que eso no concuerda con la escritura, que no son ujú, palabras espirituales, que te vas a dar cuenta que como que se está infiltrando el mundo a través de la predicación. Entonces, ya ahí hay un espíritu de anticristo en esa predicación, en ese sermón, ujú. ¿sí? Y bueno, continúa. Y un anticristo es alguien que te ayuda, que te lleva a confiar en tus obras, Oh, pero sí. también te ayuda a no hacer obras evangélicas, sino a abusar de la gracia. O sea, el diablo Ujú. es tan inteligente, hermano, hermano, el diablo lleva más años que tú y yo juntos aquí en la tierra. Él Eh, ya sabe, hermano, él se la sabe de todas a todas. El dicho ese que dice, no más sabe No el saben diablo por viejo que... que por diablo. Ujú, Ese dicho no está por decirse, o sea, es ujú, verdad. Él sabe, él engañó a nuestros primeros padres. Hermano, él engañó a ángeles en el cielo. Él ujú, se disfraza de ángel de luz, en otras palabras, de un verdadero siervo de Dios. ujú, ¿Para qué? Para introducir su veneno y su falsa doctrina. Él va a ujú. decir, solo por gracia, solo la gloria a Dios. Él va a decir, sola fide, solus Cristo. Hasta latín les va a decir, hermano. Es más, él sabe la institución de Juan Calvino mejor que tú y yo juntos. Más junta a todos los puritanos y de todos ellos, él sabe más. Ahora, cuando digo que él sabe más, no me estoy refiriendo a que él es santo como nosotros, no injusto. No, no, no. Él sabe cómo engañarnos, hermano. Es astuto. Ajá. El espíritu del anticristo, que es el diablo, es astuto, se mete en las iglesias, usa la verdad, la da como si fuera verdad, pero cuando abres como el cascarón ese de los Kinder sorpresa, ¿no? Ves el chocolate todo bonito y lo abres y está lleno de basura. Cuando Sí. te das cuenta realmente de lo que te están predicando. Te presentan una media verdad que al final de cuentas viene siendo una total mentira. Ujú. Viene siendo una mentira disfrazada, infiltrada como caballo de Troya en las Ujú. congregaciones locales. Y Y eso es bajo, nefasto. y Ujú, bajo la bandera de amor y paz. No, pues es que el hermano no está hablando como Guillermo Maldonado, hermanos. No, pero él no es un Dante Gebel, no, hermanos, pero él no es un Ana Maldonado. No, hermanos, él no es así, él no es asá.
no, él nos habla de solo Cristo, sola fide, y pues está bien, yo digo, ok, pero edifica, pero enseña, pero exhorta, pero no te lleva a falsos dioses, te lleva a una vida piadosa. Y si la gente dice, no, 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 pues nada de eso, pues entonces, ¿qué diferencia hay entre Maldonado y alguien que está hablando con un espíritu anticristiano? Bueno, Eh, esa es la pregunta. ¿Cómo lo distingues? pues lo distingo mediante ver primero su vida, hermano, ¿no? Ujú, Ver que tanto de lo que él sabe y yo creo que ese es el autoexamen hacia todos nosotros en general, ahora sí, aquí metámonos al bote. ¿Cómo saber que yo no soy ese, hermano? Porque también yo tengo que examinarme a la luz de la Biblia, ¿no? ujú. ¿Cómo saber que no tengo ese espíritu o no soy no soy un falso maestro? ¿Y cómo saber que el que me está predicando no es un falso maestro? La vida que vive una vida anticristiana, promueve una vida anticristiana, o sea, en contra de la ley de Dios, porque hay cristianos que odian la ley de Dios y hay otros hermanos, o la odian por ignorantes, porque no han estudiado la palabra bien, y otros la odian porque ellos no son del Señor, pero se dicen cristianos, dicen, no, los 10 mandamientos ya no están disponibles, Sí, ya no están activos. ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, no, 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 eso era antes. Y no, ya Jesús vino y nos rescató del yugo de la ley. Y luego te quedas y dices, ok, hermano, pero ya he estudiado esos temas y cosas así. Y eso es un espíritu anticristiano. Eso es alguien que se opone a Cristo y luego terminan siendo predicadores y empiezan a hablar en contra de la ley. O sea, yo la otra vez iba a poner en Facebook una cita de Thomas Brooks, pero no sé por qué Facebook no me quiso dejar poner esta cita, pero aquí la puedo decir en vivo. Él decía que un arminiano, un antinominiano y un legalista son anticristianos los dos. Ujú, Ambos son sí, anticristianos. Porque el legalista apela a la ley, ¿no? Como su medio de salvación. Y el antinominiano apela a la gracia como su único medio de salvación sin estar sujeto a ninguna autoridad. Y ambas son anticristianas. Y ambas son anticristo, igual que el Papa. El Papa de Roma es igualito a un antinominiano y a un legalista. Los dos los mezclas y sacas un Papa, para que me lo entiendas. oye, Entonces, hermano, ahorita que mencionas esto, puede haber hermanos con buena intención, pero que sin querer son falsos profetas, falsos maestros y anticristianos. ¿Se puede dar el caso así? ¿O tiene que, por fuerza, digamos, hacerlo con toda la intención? O sea, que sí, lo hacen por ignorancia, vaya. yo creo que hay hermanos que han llegado a ser pastores porque alguien les dijo que podían ser pastores mediante el caso que ya dije, ¿no? Resaltan en la congregación por saber un poco más, por tener esa pasión y terminaron siéndolo y ellos no se han dado cuenta que han tomado la batuta de alguien que no les corresponde. Ujú, Están ejerciendo la posición que jamás se le fue dada a esa persona. Y está bien difícil, Albert, el poder reconocer, y especialmente hablo a los caballeros, porque creo que es una de las áreas donde desde nuestro primer padre lo vemos bien marcado en nosotros y también en las mujeres, pero en este caso los caballeros, reconocer nuestro error y decir, yo no soy llamado, prefiero pasar vergüenza y decir, hermanos, jamás el Señor me llamó, yo creo que estaba en un error, no es evidente el don de la enseñanza, no es evidente el llamado, bye, adiós. Y hay otros que Satanás ya ha ordenado, que Satanás ya ha instalado, que Satanás ha enviado para destruir las congregaciones, para llevar muchos cautivos a su yugo del pecado, para llevar a muchos tras falsos dioses, porque esa es la realidad del falso profeta. No, Jezabel tenía falsos profetas,
los profetas de Baal, por ejemplo. So, tú ves que Satanás tiene sus predicadores y tiene sus ministros. Y hermanos, abran los ojos. Satanás tiene sus ministros y se parecen a nosotros porque la Biblia dice, se viste como ángel de luz. El punto es reconocerlo, Albert. No sé si respondí tu pregunta con ese comentario que No, hice. no, sí, sí, y es que se requiere humildad para reconocer que no eres llamado, porque a veces la propia iglesia o el propio pastor o el consejo de ancianos animan mucho a una persona, es que sí, sí tienes el Ujú, llamado, pero evidencia realmente que no lo tienes. Y a veces choca esa visión entre lo que dice el pastor, la iglesia, y entre la realidad de que no tienes el don ujú, y el que tanto te alimenten esa idea y te motiven a eso, puede traer un conflicto interno, ¿no? claro. La cuestión de que, oye, entonces, pues no soy llamado, me dice que soy llamado, pero no soy llamado, no sé por qué me imponen la idea de que soy llamado cuando no tengo el don para predicar, el don para edificar la iglesia con la palabra, presentar a Cristo debidamente, Ujú, ¿sí? claro. Y creo que se necesita mucha honestidad para eso. Humildad. Ujú, sí. Pues bien, Y, hermano, dime, y yo dime. creo que ahí es clave el subpunto número 3 que tenemos, una enseñanza terrenal que produce impiedad. Ujú, Ahí está el medidor, ahí está el termómetro exacto para aquellos que se quieran autoexaminar, para aquellos que quieran examinar a otros y juzgar los espíritus. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 15 al 17, mira lo que dice el 15, y ahí está la naturaleza el olor de esa enseñanza, el sabor de la enseñanza de alguien que predica impiedad o terrenal, o con una mentalidad terrenal, como dijera Jeremiah Burroughs, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino que es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es esta enseñanza que yo estoy recibiendo domingo tras domingo, una enseñanza que me lleva más a amar al mundo, más alimenta mi pecado de soberbia, alimenta la concupiscencia de mis ojos, aunque Él está hablando y dándonos también un poco de cómo luce el pecado, ¿no? En la vida del cristiano entra en la mente, entra en los ojos, la mente, el corazón y se lleva a la obra. Si eso es lo que está provocando la predicación mm, domingo tras domingo y esto va aumentando en mi vida, hermanos, creo que lo que yo estoy escuchando puede ser que yo estoy escuchando una predicación terrenal. Ahora, quiero ser también justo y poner del otro lado a aquellos hermanos que están escuchando predicación bíblica, pero viven amando su pecado y de eso se deben de arrepentir, ¿no? Y otros que no son hermanos, que no son cristianos y aman el mundo. Así que los tres los pongo, pero por hoy nosotros estamos enfocándonos en la predicación, no nos estamos enfocando en los otros dos ejemplos que ya di, pero los menciono para que digan, para que no diga alguien, ay, nada más dijo eso, pero ¿cómo no dijo las otras dos cosas? cierto, y muy cierto, Juan, porque fíjate que a veces, como dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, y Ujú, eso aplica también en la predicación. O sea, amén. muchas veces, no sé si te ha pasado, yo me imagino que sí, que tú luego escuchas predicación de pastores y de repente infiltran cosas que tú decisiones y dices, no, eso ya es de su propio corazón. De su Como que, cosecha. sí, o sea, ya decisiones que tiene un problema en su corazón, que la trae con ese hermano y ya le está dando la Sí. pegada y la directa en la predicación, o mete cosas mundanas y aprueban ciertas Ujú, prácticas en nuestra vida moderna que contradicen a la escritura, como el divorcio, como alentar el divorcio o causas cualquiera, ¿sí? O se justificar o cualquier causa, ¿no? O decir que, por ejemplo, sí, el feminismo, pues lo abrazamos, las mujeres son bienvenidas para entrar en cualquier ministerio, las ordenamos y demás.
Y ¿Sí? con esto aclaración, no estamos devaluando el valor y el rol de la mujer, tiene su debido lugar en la Biblia, sino que la misma escritura dice, entre paréntesis, que el ministerio pastoral y el consejo de ancianos es para hombres. Pero bueno, eso ya Ujú. sería tema para otra ocasión. Pero mi punto es, ¿cómo es que disiernes que a través de la predicación se filtra también un espíritu mundano, tal como lo que nos está diciendo, o el deseo de los ojos, o los deseos de la vida? Sí, o sea, se manifiesta y tú lo disiernes. Ujú. Sus vidas impías, hermano. Por ejemplo, el cómo se comportan, cómo actúan con otros, todo lo que están haciendo estos supuestos pastores, donde no se ve espiritualidad, no se les ve piedad en su vida, no gobiernan bien su casa. Ay, no, él está aprendiendo, no, tiene un carácter pésimo, que con todos se quieren pelear. Mira, mencionabas algo de predicar los problemas desde el púlpito. Yo me salí recientemente, hace unos meses, y lo voy a decir aquí, porque pues mucha gente me ha criticado, pero no me han preguntado el por qué. Me salí de la RPCNA y ahora estoy buscando pertenecer a otra denominación presbiteriana. Ahorita estoy supliendo púlpito y ayudando, ahí congregándome en una congregación pequeña de por aquí, por mi casa. Curiosamente les voy a mandar este video a los hermanos para que también sea de bendición para ellos. Eh, pero cuando me salí de ahí, el pastor de ahí predicó como habló 2 sermones o 3 sermones, y el texto hablaba un poco del gobierno de la congregación, pero se agarró hablando de mí desde el púlpito. O sea, me criticó, me juzgó, porque yo les dije que estaban en un error por ciertas cosas, que no quiero mencionar aquí porque no son de la incumbencia de nadie, pero se agarró predicando de mí, y yo ahí me dio mucha tristeza y me hizo recordar ahorita lo que tú dijiste. Y yo dije, wow, no estaba en un error. O sea, sí, este hermano no tiene el don de enseñanza, porque si lo tuviera, hubiera preferido edificar a la iglesia que perder el tiempo hablando de Juan Salas desde el púlpito. Y yo creo, hermano, que vivimos en una época donde debemos de ser más como los de Berea, estudiar, meditar, orar, vivir en comunión con el Señor, para no ser llevados, como dice la palabra, ¿no? Por viento de doctrinas, andar por allá y por acá creyendo una otra y otra cosa. Y creo que la pregunta que nos debemos de hacer también hacia esos hombres, y ese es el último subpunto, ya para irnos, es ¿cómo es que estos hombres han recibido la verdad? ¿De dónde sacaron lo que están diciendo? Lo están sacando de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios, o se lo sacaron de un sermón que vieron de Sujel Michelén o de Miguel Núñez, o de algún libro por ahí que encontraron, o porque ya está en tendencia ahorita lo de la reforma. Vamos a predicar 5 sermones sobre las 5 solas. ¿De dónde sacaron lo que están predicándonos en el día del Señor? Ahí está la clave. Si lo sacaron de la palabra, no conforme a la ley y al testimonio, hermanos, si no hablan conforme a la ley del testimonio, no hay luz en ellos, no les ha amanecido, y por lo tanto no debemos de escucharlos. Debemos de irnos de esos lugares y buscar lugares donde el Señor esté hablando por su palabra. No donde La, tengan la mejor música, donde tengan lo mejor, donde el Señor está hablando. Ahí eh, debo de ir. la cita es Isaías 8:20, a la ley y el testimonio. Siempre es necesario todo corroborarlo con las escrituras. Ujú, Ahora que mencionas eso, ¿de dónde han sacado? Y lo que mencionaste acerca de lo que de cómo claro. evidencias que realmente está hablando la palabra de Dios. Ujú, Y mencionaste la palabra edificar. Me llama la atención eso que dices, porque en vez de, como dices, aquel pastor que ni sé ni quién es, ni me interesa la verdad, pero eh, dijiste algo muy puntual, no se preocupa por edificar a la congregación. Entonces, pienso mucho, por ejemplo, el domingo pasado que me tocó predicar acerca del discipulado en Hechos 2, versículo 40 al 47, de la vida de la iglesia.
Ujú. Se supone que aquellos que predican buscan edificar, Amén. discipular, ¿sí? O sea, discipularlos en la vida de la iglesia, o sea, no solamente presentarles doctrina, ¿sí? Amén. Porque si te acuerdas en Mateo 28 y 19, de 19 al 20, dice que se enseña a los discípulos a que guarden todo lo que el Señor había mandado. Y cuando tú ves la Claro. vida de la iglesia en Hechos 2, la cita que refiero, ellos oraban, ellos participaban en la comunión, en la partición del pan, en las Ujú, oraciones, alababan, tenían favor con el pueblo, predicaban el evangelio y todo ello. Entonces, ujú. y menciono esto porque eso es lo que hace un predicador, un pastor, un ministro o un consejo de ancianos que predica, guiarlos a ser discipulados en la palabra de Dios, porque ellos mismos han escudriñado y pasado el tiempo, como dice, a la ley y al testimonio. Entonces, yo creo que esa es una evidencia muy importante de cómo aquel que predica está edificando, te está discipulando y llevándote a las escrituras. Ahora, eso me lleva a preguntarte algo que tú mencionaste. Entonces, está 100% mal, por así decirlo, o incorrecto, moviendo la palabra, incorrecto, tomar sermones de otros, o es incorrecto, por ejemplo, tomo un sermón y ni siquiera le doy la adjudicación a su autoría. Eso es plagio. Un ladrón, falso maestro. Ujú. No tiene por qué andar haciendo eso. Y hermanos, soy un poco mal porque he hablado de discapacidad, discapacitados. No me estoy mofando de los hermanos discapacitados. Simplemente lo estoy usando como un ejemplo para aquellos falsos, aquellos hermanos o falsos que están tratando de usurpar el oficio de los verdaderos pastores, el querer depender de otros sermones. No en esta euforia de puritanismo. Los puritanos escribieron muchos sermones y, y es muy tentado de parte de algunos hermanos, tal vez, el querer traducirlos y modificarlos para que se oiga como de su autoría. Y eso es plagio, hermanos. Eso es robar lo de otro. Y alguien dice, no, pero el Señor los inspiró y dar por gracia lo que es por gracia. Yo entiendo eso. Yo lo entiendo. Lo que no entiendo es qué hace alguien que tiene un don robando una idea, robando un sermón. Si eres hábil y tienes el don, úsalo, ¿no? Que la llama del don que recibiste siga ardiendo, siga en marcha. Y ahí nos lleva a pensar, hermano, en lo que escribía por último, sobre cómo rechazan estos hombres la verdad y buscan modificar la verdad. El texto final de Primera de Juan 4 que dice, nosotros somos de Dios. O sea, Juan y todos los creyentes son de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea, el que conoce al Señor Jesucristo y el que conoce a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, escucha lo que proviene de Él. O sea, este escucha la palabra y le sigue y come de la palabra. Dice, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. O sea, ignora la enseñanza bíblica, ignora la instrucción del Señor. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando un predicador evade temas de suma importancia o evade el llamar al arrepentimiento a muchos de sus congregantes de sus pecados, el tal se está convirtiendo en un espíritu de error, porque no está hablando todo el consejo de Dios y no está hablando de parte de Dios. Cuando un supuesto predicador se sube al púlpito y lo que hace es hacer que estas personas lo miren a él y él defienda su ministerio y defienda su denominación antes que defender la palabra de Dios, el tal tiene un espíritu de error, es decir, un anticristo. Está en contra de Cristo, porque Cristo debe de ser proclamado, glorificado, exaltado, el Padre debe de recibir gloria. Y si estas predicaciones lo único que están haciendo es promover otras cosas, excepto eso, aquí Juan dice, aquí está el espíritu del error.
porque el espíritu de verdad que busca, hermano, glorificar a Dios. Ya después en la sección del 7 en adelante, amar unos a los otros, ¿verdad? Amándonos. El amor de Dios mora en nosotros. Entonces, cuando un predicador también se le confronta con su error, con sus errores doctrinales, y el tal no quiere arrepentirse, es un espíritu de error, eh, espíritu de error, y cuando busca modificar, defender su posición errada sobre su antinomianismo, sobre su legalismo, sobre sus errores de llamar de estar buscando la impiedad y la carnalidad en la congregación y no quiere arrepentirse, no lo quiere ver y busca defenderlo con la misma Biblia, hermanos, es un espíritu de error, es un anticristo, es un falso maestro. Ahí está la diferencia al final del día, que será evidente estos falsos maestros y será evidente aquellos hermanos que estuvieron bien intencionados queriendo ir al ministerio y dijeron, ¿sabes qué? Yo no soy llamado, me he hecho para atrás. Ahí van a demostrar que el espíritu de verdad mora en ellos, en lugar de mostrar que el espíritu de error mora en ellos al volverse orgullosos, soberbios y arrogantes. Ahora que mencionaste eso eh, del espíritu de Dios y que se enfoca nada más en un solo tema y no todo el consejo de Dios, me acuerdo de predicadores que hace mucho tiempo yo escuchaba y había uno de ellos en que se proclamaba escatólogo, ¿sí? Y ya sabes, ¿no? Que se dedicaba mucho a hablar del arrebatamiento, perdón, del rapto, del fin del mundo, de la profecía. Y créeme, hermano, que de todo el material que ha publicado, nada más le he encontrado tres o cuatro cosas que nada que ver, tienen que ver con la escatología. Y me hace pensar mucho eso, que cómo es que hay predicadores de un solo tema y no salen de eso, y que puede ser como un espíritu de verdad porque no edifica, como bien puntualizaste, con todo el consejo de Dios. Sí. Claro, estos hermanos siempre traen el mismo mensaje, ¿no? Siempre plantación de iglesias, siempre X cosa, ¿no? Como tú, como escatología, siempre. Imagínate que yo predicara todo el tiempo salmodía exclusiva. Hermano, eso, o sea, sí va a edificar al principio, pero a la larga, ¿qué de edificación tiene eso? Habiendo todo el consejo de Dios. Así que, hermanos, yo creo que ya hemos terminado estos puntos, esta sección. Podemos hacer una segunda parte de esta sección, pero yo creo que la vamos a cubrir con las otras secciones, Albert. No sé si te gustaría agregar algo más. Yo creo que yo ya he dicho lo que he dicho. ¿Alguna otra pregunta que podamos nos pueden mandar sus preguntas, ¿no? También. Pues únicamente me confirma que todo el consejo de Dios viene de Hechos 20:27 y que tomemos en cuenta todo lo que se ha expuesto, porque el asunto de discernir que si tienes el don celestial para predicar es muy serio y muy importante, porque no es que fuera por parte de los ministros, pero de ello depende la salud espiritual de la congregación, ¿sí? Porque si no, como bien dice mi hermano, va a ser anémica, desnutrida y no va a crecer ni madurar. Y la única manera de que una iglesia crezca es solamente por la pura palabra de Dios. Pero para que crezca de esa manera, necesitas ministros sanos, ministros de la palabra que realmente estén aferrados a la palabra y que Dios los ha capacitado para escudriñarla, eh, enseñarla y aplicarla para el bien común de la iglesia y para la gloria de Dios. Eso sería mi único comentario, Juan. Amén, hermanos. Así que esperemos que esto haya sido de edificación para ustedes y les pueda dar motivaciones para estudiar sus Biblias, para poder aprender más de la palabra del Señor y poder estar congregándose en una iglesia donde predican todo el consejo de Dios. Y a los hermanos que quieren ser pastores, que están buscando el ministerio pastoral, yo los llamaría a la honestidad, Albert, al ser Ujú. honesto. No tiene de malo nada ser honesto.
preferible decir, hermanos, yo no soy llamado, que después pasen 4 años en ese ministerio y esa iglesia se cierre por tu culpa, por la culpa, o sea, la culpa de la persona, ¿no? No tu culpa, pero la persona que no fue llamada, que no tuvo el don, y aparte de su familia, hermano, porque nuestras familias son las que sufren, al menos yo hablo como padre y esposo, que sufren, ¿no? Por estar yo en un lugar donde no he sido llamado, y todo eso. Así que, hermanos, seamos honestos, hablémonos con la verdad, presentémonos delante del trono de gracia y digamos, como David, ¿no? Examina mi corazón y las intenciones de mi corazón, hacia el ministerio pastoral, hacia el ministerio de la predicación, y que no vayamos porque alguien nos dijo que pues hablábamos muy bonito, ¿no? Que muy reformado, sino que realmente vayamos porque el Señor nos ha llamado a ser predicadores de su palabra. Así que con eso cierro yo. Amén. Pues sin más, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y los esperamos en la siguiente emisión, en el siguiente episodio, para que hablemos sobre predicación. Muchas Amén, gracias por hermanos. todo y Dios les bendiga grandemente. El Señor sea con ustedes, hermanos. Nos vemos en la próxima.